todos los que están acá. Empezamos. No sé si pueden prender las cámaras para ver algunas caras. Ahí va. Bueno, vamos a estar grabando. Nosotras lo que hacemos con DAI es, durante la exposición de los chicos, lo grabamos y después cuando empieza el debate y las conversaciones y las intervenciones, siempre cortamos las grabaciones para que no, digamos, no inhiba, que va a quedar grabado lo que decimos. Así que, bueno, para quienes no me conocen, yo soy Carolina, yo soy coordinadora de la revista, y bueno, y Dai, mi compañera, con la que tenemos el grupo de lectura erosomática, hacia un materialismo marica. Este encuentro se da en el marco de este grupo de lectura, que bueno, acá hay algunos, que es Ana y Ale, que siempre nos conectamos todos los sábados de manera semanal a las 11 de la mañana en Argentina, y abordamos textos de manera horizontal. O sea, la idea con DAI de armar el grupo de lectura fue más como una excusa para poder conversar y tener un espacio de encuentro a partir, bueno, de textos que nos sirvan como operadores de diálogo, digamos. Eh, Así que, bueno, no es que los textos son como algo a asimilar, una doctrina a analizar, sino más como una excusa para conversar y poder encontrarnos todos los sábados de manera constante. Bueno, y esto empezó hace algunos meses, hace más o menos 6 meses, donde fuimos leyendo a partir de diferentes bloques. Este es el bloque 2, digamos, que se llama Autonomía y Potencia Colectiva, y es el cierre. Hoy es el cierre de ese bloque de lectura, donde, bueno, trabajamos textos de el Comité Invisible, de TICUM, y bueno, lo que apareció de manera constante durante todos los encuentros es la idea de las tecnologías digitales, o sea, como matriz de la transformación de nuestras formas de vida. Entonces, como vimos esta inquietud, nos vimos como obligados a todo el tiempo a volver a la pregunta por la técnica, o sea, por aquello que constituye nuestros, como la técnica vista como aquello que nos constituye, ¿no? Y bueno, siempre aparecía la biopolítica algorítmica, el capitalismo de plataformas y de control, pero poco aparecía, digamos, una noción más de la separación de lo humano y la máquina, o sea, de los ensamblajes tecnocientíficos. Y bueno, en ese recorrido yo me encontré con Álvaro y José, que forman parte de, a ver si lo digo bien, del Centro de Estudios Postcapitalistas. Y bueno, que yo, o sea, pretendemos como ampliar esta pregunta por la técnica y esa inquietud y complejizarla y pensarla juntos. Y bueno, en este encuentro que se dio con ellos, suponemos que, bueno, ellos trabajan estas líneas de pensamiento y bueno, quizás nos pueden ayudar como a aclarar algunas zonas que giran en torno a eso. Así que bueno, agradecerles por estar acá un sábado en Argentina a las 11 de la mañana. Y bueno, les paso la palabra a quienes, no sé, José y Álvaro, si quieren empezar. Bueno, darte las gracias y daros las gracias por hacer iniciativas tan necesarias últimamente. Bueno, siempre, ¿no? Pero últimamente, por desgracia, con el contexto que vivimos a nivel político, pues, por supuesto, tener en cuenta, pues, bueno, tanto la pregunta por la técnica como la pregunta por, en general, hacia dónde nos dirigimos políticamente, yo creo que es muy necesario.
Y bueno, sin más, le doy el testigo a José porque creo que va a empezar él y luego ya continuaré yo, ¿no? Con un texto de Mark Fisher. Creo que es un texto tuyo, José, o es de Karen Barad o mezclado. Bueno, bueno, gracias por darme la palabra y lanzarme aquí a la palestra de todo el mundo, el primero. También agradecer a Devenir, a Dayana y a Caro la oportunidad de estar aquí compartiendo estas reflexiones que muchas veces parecen caer en el olvido o en el vacío o en un nicho muy concreto de pensamiento, pero que pienso que aportan mucho a cómo está la situación a día de hoy. Lo que yo presento, y aquí, bueno, un poco la dinámica, supongo que es hacer una lectura del texto que le envié a Caro y a partir de aquí comentándolo conjuntamente. Me pareció muy interesante abordar la pregunta de la técnica o la pregunta por la técnica a partir de Karen Barad, ¿no? Que ella es pues estructuralista, materialista radical, materialista agencial, etcétera, feminista y promotora de la teoría queer. Ella no habla directamente de la técnica, pero sí que nos habla un poco de el sentir, que es algo que también está muy arraigado a muchos poscapitalismos, de cómo debemos sentir la realidad, la materia, el entorno, la naturaleza, las otras personas, las subjetividades no humanas, cómo la debemos de sentir, y a partir de ahí es cuando se puede enlazar por la pregunta por la técnica, ¿no? Porque en función de cómo sintamos el mundo podemos desarrollar una técnica confrontada o no confrontada a la naturaleza. En este sentido, no sé si tenéis el texto delante, porque el texto son 2 citas de su libro, que se llama Cuestión de Materia, publicado por Orobionte, y a partir de esos 2 textos yo hice una reflexión que está publicada en diferentes posts de Instagram. Entonces, si lo tenéis delante, yo lo empiezo a leer. En cualquier momento, cualquier pregunta que tengáis, podéis, sin ningún tipo de problema, interrumpir, decir, y a partir de ahí vamos generando el diálogo, ¿no? Bueno, Karen Barad lo que nos habla en su obra es de lo que ella llama el realismo agencial. Perdón. Entonces, ella nos dice, de acuerdo con mi ontología realista agencial, los individuos no preexisten como tales, sino que se materializan en interacciones. Primero leeré la cita y luego lo iremos desglosando. Dice, la interacción apunta a la manera en que se producen las diferencias o los individuos más que asumir su independencia o su existencia previa. No es que los individuos no existan, o sea, no está negando la realidad del individuo o del sujeto, sino que no son individualmente determinados. Y aquí veremos cómo ella rompe con la ontología clásica del ser en Europa. Dice, más bien, los individuos solo existen dentro de los fenómenos, lo que ella llama como relaciones materializadas y materializantes. Para ella casi todos son fenómenos, es muy a lo de Deleuze y Guattari del devenir. Gracias a su teoría iterativa, reconfiguración interactiva. Dice, en un sentido realista agencial, los fenómenos son entrelazamientos de agencias interactuantes. Y aquí veremos cómo ella rompe también con una idea dual de la materia. Para ella todo es materia y la materia siempre actúa de manera interna, no externa. Donde agencia quiere decir una puesta en acto, no alguien, no algo que posee a alguien. Y esto también veremos cómo rompe con la idea de que nosotros y nosotras tenemos una agencia. Donde agencia quiere decir una puesta en acto, no alguien que posee ni algo que tenga lugar en forma de un agente individual. Bueno, ahora empezaremos a hablar un poco a desglosar esta visión de Karen Barad, ¿no? Como os decía, Karen Barad es profesora de estudios feministas, filosofía e historia de la conciencia y combina su marco teórico junto a la física cuántica. Hoy en día se pone muy en boga todo lo que dice la física cuántica en relación a la materia, sobre todo porque la física cuántica está, entre comillas, descubriendo de que la materia no es un concepto tan cerrado como siempre nos hemos imaginado, ¿no? O sea, la teoría cuántica ha venido a romper muchos de los esquemas que teníamos pensados en relación a la materia. Pero como veremos en el segundo texto, esta idea de la teoría cuántica en pensamientos orientales, que también me gusta mucho relacionarlo con ellos, ya existía sin la necesidad de entrarnos en materia cuántica porque lo concibían desde otra manera. Entonces, como os decía, Karen Barad junta la física cuántica, la teoría postcapitalista y los estudios científicos feministas. Esta interdisciplinariedad de la que nos habla o parte Karen Barad hace que su concepto de realismo agencial adquiera una connotación diferente, ya que como postestructuralista, como os decía, no parte de la existencia del sujeto per se, que esto es una idea
que tenemos en Occidente muy arraigada, ¿no? Que existe el individuo, que existe la individualidad por sí misma. Y esto es una concepción que nos viene del pensamiento liberal, de los neoliberales, sobre todo al pensar que nosotros y nosotras somos individuos aislados unos de otros. Entonces ella lo que dice es que lo piensa y lo concibe como un surgir o un corte en el interior de la materia, rompiendo con la dualidad del sujeto y materia. Claro, ella lo que nos dice es que no es que exista un individuo y la materia enfrentados, sino que nuestra propia concepción del individuo es una ilusión, es una idea que nosotros nos construimos, pero nosotros y nosotras no dejamos de ser, como animales humanos, no dejamos de ser esa materia. O sea, siempre somos materia, la única cosa es que desde las concepciones antropológicas y epistemológicas que siempre hemos manejado, hemos pensado de que existe algo que es la materia y que es independiente al sujeto. Aquí es donde la física cuántica se expresa también en su teoría, ¿no? O sea, la física cuántica nos va a decir que incluso nuestra corporeidad no deja de ser algo que no podamos concebir, porque nuestro cuerpo, como veremos más adelante, no deja de ser una interacción y relación constante con pues, el aire, las materialidades, lo inmaterial, o sea, nuestro cuerpo en el fondo es gracias a las relaciones que se han establecido con todo el entorno. Sin el entorno no podría haber el sujeto. Lo que nos dice es que no hay individualidades, todo forma parte de la misma materia y es la interacción, es decir, las relaciones que se dan en la propia materia las que constituyen las individualidades. Y esto también rompe con la ontología del ser para pasar a una ontología de las relaciones, una ontología relacional, una ontología de las interdependencias, porque en el fondo no es que haya sujetos que constituyen relaciones, sino que son las relaciones que se establecen las que configuran lo que ella acabará llamando cortes en la materia. Entonces, un gato es un corte de la materia, pero el gato solo puede existir no como individualidad aislada, sino porque se ha formado de la propia materia. Entonces, es decir, las relaciones que se están en la propia materia, las que constituyen las individualidades, también a los sujetos, y luego nos dice la interacción, es el devenir constante de la materia. Es decir, todo lo que hay, todo lo que nosotros podemos catalogar como sujetos, objetos, materialidades, inmaterialidades, son la misma realidad. No hay la realidad gato, la realidad piedra, la realidad montaña, la realidad sujeto, sino que eso son construcciones que nosotros y nosotras acabamos haciendo porque no concebimos ni pensamos que todo es una única realidad. Como veremos más adelante, todo este pensamiento en Occidente nos cuesta mucho, pero Oriente ya parte directamente de todo este tipo de pensamientos. Entonces, lo que os decía, ¿no? La interacción es el devenir constante de la materia, que para esta autora y muy próximo al concepto de materialismo sensible de Donna Haraway, que esto lo desarrollaremos más adelante, piensan y sobre todo sienten la materia como viva, dinámica y en cambio constante, siendo la especie humana parte de la misma materia. O sea, tenemos que empezar a entender de que la materia no es, como para muchos pensamientos de los liberales y los idealistas, algo inerte, algo muerto, algo que está ahí y que no tiene una realidad o una propia vida, porque si la materia misma va cambiando constantemente a expensas de la interpretación que el humano puede hacer de ella, lo que nos damos cuenta es de que la materia está viva, de que la materia no es algo muerto, de que la materia tiene esta propia dinámica que cuando nosotros como humanos la definimos sí que la catalogamos, pero intentar entenderla y comprenderla fuera de toda categorización humana es comprender este devenir de la materia. Desde que la Tierra empezó a formarse hasta el día de hoy, la Tierra ha ido cambiando, por lo tanto tenemos que empezar a pensar de que la materia, desde la teoría de Barat, es algo que va mucho más allá de que nosotros como humanos también lo somos. Y todo esto empieza a resonar a la hora de preguntarnos cómo, como decía Caro, ¿no? la tecnología nos constituye a nosotros y nosotras como sujetos humanos, por lo tanto, cómo nosotros empezamos a comprender la cuestión de la materia, de la tecnología, desde esta concepción de que nosotros y nosotras también somos esta misma materia, ¿no? Entonces, si concebimos que la materia es algo separado de lo humano, como veremos, sí que está ahí puesta a nuestra disposición, sobre todo desde narrativas capitalistas, para ser explotada, para ser expropiada, para ser controlada desde la ciencia y de la tecnología, y no comprender que nosotros y nosotras también somos materia, nos obliga a repensar cómo diseñamos, extendemos toda nuestra tecnología en relación a la propia materia para no dominarla. Y aquí sí que me voy, saliendo un poco de este texto, a una idea de Mikhail Bakunin, que nos acaba diciendo de que en verdad no hay dos, no hay un amo y un esclavo, no hay un ser humano y una naturaleza que domine la naturaleza, sino que esto es una mala comprensión, porque si nosotros y nosotras también somos esta misma materia,
lo que hacemos al controlar y dominar la naturaleza desde la tecnología es una dominación y un control impuesto sobre la materia por esta concepción. Entonces nos pensamos que somos dueños de la naturaleza en vez de entender de que somos la propia naturaleza y por lo tanto nuestra tecnología tendría que ir en favor de la propia naturaleza, no para el control de ella. Por lo tanto, siguiendo con esta línea, ¿qué es la materia desde el realismo agencial que postula Karen Barat, ¿no? Muchas veces en los imaginarios colectivos pensamos, como os decía, que la materia pues, es algo inerte, sin vida o externo a la propia especie humana. Pero no somos conscientes, me gusta utilizar mucho esta metáfora de que esto es un software cultural. O sea, nosotros vivimos dentro de sistemas culturales que en el fondo nos programan para relacionarnos con el entorno. Y pensar que la materia es algo muerto, inerte, sin vida y externo no deja de ser una programación cultural impuesta, en este caso, por narrativas epistemológicas y antropológicas propias del neoliberalismo y del capitalismo, que nos han dicho, la naturaleza es algo diferente, tenemos que dominarla, tenemos que enfrentarnos a toda... o sea, a los efectos de la naturaleza, a los efectos devastadores, en vez de intentar relacionarnos con ellas de otra manera. Pero, bajo mi punto de vista, la idea que propone Karen Barat supera este software, ¿no? Este realismo, esta programación de la naturaleza es algo diferente desde su realismo agencial. Karen Barat nos dice que la materia pues, está viva, es dinámica, no tiene esencias preexistentes y por lo tanto es una materia queer, en el sentido de que si no hay esencias, porque nosotros como humanos somos quien decimos qué son cada cosa, las significamos lingüísticamente, les estamos otorgando unas categorías, pero la materia en sí misma no sabe lo que son las categorías y fluye. Entonces, como veremos más adelante, una flor que su realidad es gracias a el agua, la lluvia, los rayos del sol, la tierra, etcétera. Como no hay esencias, la entidad propia de la flor es queer, porque no hay una esencia en la propia flor ni en el propio humano. Por lo tanto, no hay categorías dentro de la materia. La materia es incategorizable y cualquier cosa que nosotros le pongamos para significarla o catalogarla ya es colocarle una esencia, pero no tiene esencias. Por lo tanto, la materia es un devenir queer constante. En la materia, en este sentido, pensada como un todo o un conjunto indivisible, porque no la podemos diferenciar, como os decía, no hay dualidades o categorías. Estas surgen en los cortes, en la interacción, pero nosotros y nosotras no generamos estos cortes. Es la propia materia quien genera estos cortes, pero tampoco hay que otorgarle una intencionalidad a la materia de decir, pues ahora voy a crear esto. Pues surge, es el gran misterio, que luego lo veremos, lo que ya acaba hablando del abismo, ¿no? Pero por lo tanto, ya empezamos aquí, volviendo a la pregunta por la técnica, si nosotros y nosotras no podemos dominar y no nos sabemos diferentes al resto de la materia, nuestra pregunta por la técnica es diferente, es decir, espero que soy esa propia materia. Por lo tanto, ¿cómo desarrollo todo un conjunto tecnocientífico que no esté enfrentado a la naturaleza, sino en armonía con ella? Y aquí hay otro pensador, en este caso Yuhui, que nos habla de lo que él concibe como epistemología organicista, en el sentido de que, o sea, partimos de una epistemología mecanicista, donde el ser humano a través de la técnica tiene que controlar el mundo, y la epistemología organicista a la que nos puede llevar el realismo agencial de Barat es comprender que la ciencia y la tecnología han de estar en armonía con la naturaleza, porque no hay una tecnología y una naturaleza, sino que en el fondo todo es lo mismo, porque nosotros como humanos somos naturales y en estas consecuencias nuestra técnica es natural y la estamos artificializando al decir que está contrapuesta a la naturaleza. O sea, le estamos otorgando una esencia de la naturaleza y una esencia de la tecnología en vez de pensar que tienen que ir, que no son diferentes, ¿no? Entonces aquí podemos recurrir, por ejemplo, a imaginarios del solarpunk o imaginarios donde la tecnología y la naturaleza sí que están más en armonía y no hay una confrontación ni visual ni del sentir, que al final es lo que está apelando, ¿no? Si tú sientes la materia como propia, pues tu tecnología tiene que ir acompañada de ese sentir. Luego, más adelante, nos dice que no hay que olvidar, y aquí está lo interesante de la propuesta de Barat, que la especie humana es un corte de la materia y nuestra forma de ser y conformar la realidad es una interacción también de la materia. Claro, aquí la gracia
y lo complicado es comprender cómo la especie humana logra entender, o sea, la naturaleza. Nosotros no actuamos en la naturaleza por instintos genéticos, por llamarlo de alguna manera, sino que tenemos que construir socialmente cómo nos relacionamos con la materia. Entonces, nos hemos construido socialmente de una manera que nos ha confrontado a la naturaleza y a día de hoy tendríamos que construirnos socialmente no en relación de contraposición, sino en relación de armonía con la naturaleza, ¿no? Recuperar todo esto, y ella luego lo aborda con otras palabras como la comprensión, etc. Luego nos habla de la interacción da sustento a las individualidades, que es lo como comentaba antes. No hay individualidades que generen relaciones, sino que son las interacciones, las interrelaciones, las que dan sustento a las individualidades. Ella nos dice, ¿los sujetos y objetos conforman las relaciones o son las relaciones quienes dan forma al contenido, a los sujetos y objetos? O sea, cambia completamente la típica pregunta que siempre nos realizamos. ¿Cómo nos relacionamos en vez de cómo esa relación nos tiene que constituir? Y esta idea es otra de las cuestiones que el realismo agencial aborda y supone una ruptura ontológica, como os comentaba, con el pensamiento occidental. Y aquí sí que me voy un poco más al pensamiento oriental, porque sí que vi muy clara la relación que Barat puede establecer con este pensamiento que dentro de lo que también Juj llama pues este pensamiento poseuropeo, de romper con las categorías hegemónicas del pensamiento europeo y aproximarnos a otras epistemologías y otras maneras de comprender y sentir el mundo, ¿no? En Oriente, las corrientes de pensamiento parten de postulaciones como son el vacío o el Dao, o directamente del pensamiento desde la nada, ¿no? Entonces, la escuela de Kioto es la escuela de pensamiento que parte directamente de la pregunta de ¿y si empezamos a pensar desde la nada? Desde no hay categorías, no hay individualidades, no hay sujetos preexistentes, lo que existe es la nada. Por esta nada no es un nihilismo radical de no existe nada, es al contrario, es todo lo que hay, al nosotros categorizarlo lo convertimos en algo, pero esta nada es lo que tú ves, lo que tienes ante ti, toda tu relación, no puedes catalogarla, es este devenir de la materia. Por lo tanto, cuando tú intentas controlar eso, es cuando estás constituyendo las dualidades y partes directamente desde el ser de ¿existe esto? No, porque el Barat te está diciendo lo que existe, en el fondo es por las interacciones que se están generando, no es porque esté ahí puesto para tu uso y disfrute. Entonces, en Occidente suponemos que son las individualidades quienes crean la relación. Y esto es la base para muchas corrientes de pensamiento, sobre todo liberales, neoliberales y capitalistas, del individualismo y la defensa de la libertad individual. Porque si yo soy una realidad preexistente por mí mismo y nadie tiene nada que decirme, porque ¿qué me va a importar a mí los demás? La materia, pues por lo tanto, mi construcción incluso de la tecnología aquí va a ser enfrentada a la naturaleza. Si es el individuo quien decide libremente establecer el contenido y la forma de sus relaciones y conscientemente separado de otros sujetos y otras subjetividades no humanas y todo el ecosistema, ya no hay una interacción, sino una acción de dominación sobre la materia al considerar esta como un objeto pasivo y externo a toda individualidad. O sea, para mí se ve muy clara esta ruptura entre la ontología clásica en la cual nos hemos movido y la ontología de la realidad, del realismo agencial, por ejemplo, que propone Karen Barat, ¿no? Y para mí, aquí es donde volvemos otra vez a la pregunta por la técnica. Si no hay una dominación, si no hay una acción que el ser humano ejerza sobre la naturaleza, ¿cómo construimos esta ciencia, esta tecnología? ¿Cómo la implementamos? Siendo conscientes de que somos esta misma materia que nos constituye. Por lo tanto, como veremos después, la idea de comprensión de Karen Barat y de Donna Haraway también se presenta como muy importante. Luego nos habla de realismo agencial y de agencia materialista. Dice, otra ruptura con el pensamiento hegemónico es la idea de agencia. Dice, normalmente consideramos que tenemos y poseemos como colectivos o sujetos una capacidad de agencia, y esto es casi indiscutible. Pero lo que apunta Barat es que no poseemos nada, porque la idea de poseer ya genera una dualidad de hay algo que poseer y alguien que posee algo, sino que la agencia
es una puesta en acción de la materia. Una materia que es interactiva y anula la idea del sujeto o colectivo autónomo e independiente del mundo. Claro, lo que te está diciendo es, tú como especie humana no eres algo aparte del mundo, eres el propio mundo. Y tú tienes que comprender y sentir eso para poder desarrollar una ciencia y una tecnología que parta de esta idea de que todo el mundo es esta propia materia y que lo que tenemos que hacer, aunque suene mal, es obedecer al propio devenir de la materia. No es que nosotros seamos algo aparte, que podamos manejarla a nuestro antojo, llevarla hacia donde queramos, como propondría el capitalismo, sino que tenemos que comprender que somos hacer constante de la propia materia y, por lo tanto, la tecnología tendría que ayudar al propio devenir de la materia, no enfrentándola, sino llevándola hacia donde, incluso desde pensamientos postcapitalistas, lo que dicen de mundos completamente inimaginados o imposibles de imaginar. Por eso, en este sentido, los poscapitalismos o la agencia poscapitalista no sería una posesión, porque no hay colectivos que posean nada, sino una puesta en acción de las relaciones dinámicas que surgen de los cortes. Y esto es racional, pero también lleva un sentir. Si tú sientes que como materia formas parte de todo el desarrollo propio de la materia, la idea de tecnología también tendría que ir en esa línea, no en contraposición. O explicado de otra manera, si el capitalismo o el cibercapitalismo no se piensan como un corte interactivo, sino que se piensan como algo separado, sino como propietarios y dueños de la materia, es porque se han construido desde materialidades discursivas que les han dado el poder de agencia. Es decir, nosotros como sujetos tenemos el poder y el deber de controlar y dominar el mundo con la ciencia y con la tecnología, incluso a otros sujetos o subjetividades no humanas. Es porque, por lo que decía, no se han construido desde materiales discursivas que les han dado este poder. Tienen el poder de actuar contra el entorno. En cambio, saber si un corte en la materia no nos otorga ningún poder, sino una comprensión de este devenir interactivo de la materia. Y luego, ¿qué es esta idea de la comprensión? Que luego veremos también más adelante con otro fragmento. La intención o la gracia es ver que comprensión etimológicamente tiene varios significados y son muy interesantes porque apelan directamente a esta idea del sentir que Barat o Haraway nos intentan hacer entender. Comprensión etimológicamente significa sufrir juntos con, participar con, sentir con o ser movidos con, no en contraposición a, sino sufrir junto a la materia. Es decir, te está diciendo, si tú ves que se está dañando la naturaleza o la materia con la ciencia y la tecnología, es porque no estás comprendiendo la materia, no estás sintiendo junto con ella, no te estás construyendo con ella, no estás participando con ella, sino que estás en contraposición directamente con ella. Entonces, aquí la idea de interacción de la materia tiene otro matiz más práctico y poscapitalista. Barat quiere hacer inciso en que no hay dos materialidades, una humana y otra no humana, sino que solo hay una materia que deviene continuamente y que nosotros y nosotras, como especie humana, somos conscientes de este devenir. Es decir, somos la única especie animal que es consciente del propio desarrollo de la materia, porque la materia no es consciente, porque si no la estaríamos convirtiendo en una divinidad o en una ontología, le estaríamos dando una intencionalidad a la propia materia, entonces no la tiene y nosotros tampoco tenemos ninguna intencionalidad. Esta postulación de Barat, como os decía, también suena mucho con la idea de Haraway, porque Barat es seguidora de la teoría de Haraway, y Haraway nos habla de la necesidad en este mundo tecnológico de pensar con, devenir con y generar con el resto de subjetividades no humanas, de ecosistemas, etc. Te está diciendo que tú no tienes que controlarlo, sino que tienes que ser partícipe de este devenir de la materia. Tú tienes que pensar con la materia y tienes que generar con la materia, no a expensas de ella, sino con ella. En este sentido, sendas autoras lo que buscan es que la acción humana no esté contrapuesta ni confrontada a la materia, sino que se actúe siempre con ella. Y esto es una idea que nos puede resultar muy difícil de entender, pero pienso que es muy interesante para desarrollar la pregunta por la técnica. Para Barat, a nuestro parecer, da un paso más al profundizar en la idea de que hay una única materia, una realidad agencial que se configura a sí misma sin ser consciente de ello, pero tomando conciencia de la anterioridad del yo. Claro, aquí es como toda la materia, en el fondo, cobra consciencia de sí misma gracias a la capacidad humana de la consciencia. Pero como nosotros no somos algo que no es materia, la materia se hace consciente en el propio ser humano. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Tenemos que ser comprensivos con la materia. Tenemos que sufrir junto con ella, participar con ella. Y todo esto, en el fondo, forma parte de una construcción de un
sistema cultural completamente diferente, arraigado en una comprensión diferente de la materia, no en una comprensión capitalista de ella, sino en una comprensión del realismo agencial. Una realidad agencial, que, como os decía, se configura a sí misma, toma interiorización en el yo, que no deja de ser, desde el realismo agencial de Barat, la propia materia reconociéndose a sí misma como materia que se sabe materia. Es decir, Barat lo que te está diciendo es, sé consciente, especie humana, de que te tienes que saber materia, reconocer como materia, vivir como materia, no a expensas ni en contraposición, sino sufriendo junto a la propia materia. Y esto sería la primera parte de entender esta idea del realismo agencial de Barat y un poco la vinculación que podemos hacer con la pregunta por la técnica. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al segundo fragmento, o paso al segundo fragmento y luego ya le paso a Álvaro y abrimos diálogo. Vale, pues voy tirando. Otro de los conceptos que considero muy importantes de Barat, pero no es la única autora que lo habla, yo lo he descubrido un filósofo iraní que se llama Reza Negarestein, que habla de lo inhumano, en el sentido de que lo inhumano es lo que nos constituye realmente. Pero esta idea también parte mucho de concepciones orientales y me pareció muy interesante establecer un diálogo entre la idea de lo inhumano de Barat o Reza Negarestein y el pensamiento oriental, porque también nos da un punto de entender de que todo lo que nosotros y nosotras hemos construido como humanidad es eso, es un constructo. Y por lo tanto ahí están las categorías que nos van a confrontar directamente con todo. Entonces, lo inhumano desde Karen Barat. Y aquí pues vuelvo a leer otro fragmento de su libro Cuestión de materia. Ella dice, ¿y si fuera necesario sentir el abismo antes de que los binarismos dentro, fuera, inclusión, exclusión, materialidad, inmaterialidad puedan ser verdaderamente perturbados? Es decir, no intentes entender las lógicas de los binarismos. Entiende que todo lo que es el binarismo, toda esta construcción, no deja de ser eso, una construcción humana. Entonces, que nosotros como humanos nos constituyamos humano-naturaleza es este binarismo, porque no entendemos que lo que hay en el fondo de todo esto es un abismo, una inhumanidad, una incomprensión significada lingüísticamente de la realidad. Entonces ella sigue preguntándose, ¿y si solo fuera enfrentándose a lo inhumano, al indeterminado no ser y no devenir de la materialidad e inmaterialidad? Aquí nos vamos a empezar a entrar con conceptos como no ser, no devenir, que todo esto parte directamente de Oriente, porque Oriente habla del no ser, del no devenir, de la no realidad, etcétera. Pero son sus concepciones filosóficas en este sentido. Dice, ¿y si solo enfrentándose a lo inhumano pudiera surgir una ética comprometida con la ruptura de la indiferencia? Cada día te está postulando de que la ética se tiene que construir desde otro punto de vista completamente diferente al que lo estamos construyendo a día de hoy. ¿Y si fuera solo el encuentro con lo inhumano, la liminalidad de la nada? Liminalidad significa los bordes de la nada. En toda su vitalidad y vivacidad, así como en sus condiciones de imposibilidad, de todo aquello que pudiera ser y no ser al mismo tiempo, lo que puede confrontarnos con nuestra propia inhumanidad, es decir, con nuestros actos carentes de comprensión, quizás sea necesario enfrentarse a lo inhumano que llevamos dentro antes de que la comprensión, es decir, el sufrir juntos, participar juntos, el ser movido juntos, pueda ser experimentada. O sea, lo que te está diciendo aquí es, para tú poder comprender la naturaleza, primero tienes que entender que no hay una naturaleza o una concepción de naturaleza, porque la concepción propia de la naturaleza ya es una construcción humana, ya es humanizar la materia. Entonces ya estás diciendo, hay que pasar por el abismo de lo inhumano en el sentido de comprende que el mundo va más allá de toda tu significación lingüística de lo que puedes hacer de él. ¿Cómo sería cobrar conciencia de que solo a través de lo inhumano es posible sentir, cuidar y responder? Claro, te está diciendo que a través de experimentar el mundo desde la no lingüística, desde lo no humano, es cuando podemos construir un sentir, un cuidado y una responsabilidad de la materia, porque nos damos cuenta de que no hay categorías. Volvemos a la misma idea, la materia es queer, no hay categorías preexistentes. Nosotros como humanos somos quien construimos esas categorías. Y en este sentido es lo mismo.
desde la concepción de lo inhumano, cómo construimos la tecnología, ¿no? Porque la tecnología, y aquí es opinión personal mía, y esto ni en el mundo académico está resuelto, para mí la técnica no tiene valores por sí mismos, sino que la técnica está traspasada directamente por todo un sistema cultural que le otorga una intencionalidad a la técnica, porque parte de unos valores, de unos principios, de unas construcciones humanas que hacen que la tecnología funcione de una cierta manera. Por lo tanto, para construir una ética de la ciencia y de la tecnología, quizás tenemos que pasar primero por comprender lo inhumano que nos constituye a toda la realidad para poder desarrollar una ciencia y una tecnología completamente diferente. Entonces, aquí desglosando un poco el texto, ¿no? ¿Qué está expresando este abismo del que nos habla Karen Barad? Volvemos a lo mismo, ¿no? Desde la teoría del campo cuántico, porque ya parte de esta teoría, Barad indaga sobre la materia y más concretamente, como os decía, una indagación queer de la misma. Para Barad, la teoría del campo cuántico muestra que la materia es un abismo. ¿Por qué? Porque para ella la materia está formada por átomos, pero los átomos no dejan de ser también una construcción. Por lo tanto, ¿qué hay más allá de toda manera de entender la materia? Dice, un abismo que hay que sentir, cuestión importante para luego poder derrumbar todo binarismo. O sea, te está diciendo que lo que tú tienes que hacer primero es sentir este abismo, esta inhumanidad de la realidad. El abismo al que está haciendo referencia, como os decía antes, no es un nihilismo radical de inexistencia, no es que no existan las cosas, sino que remite a una complejidad estructural de la materia tan grande que esta se nos hace totalmente incomprensible. Y aquí me gusta volver a Bakunin, porque a veces pensamos que los materialismos radicales pueden surgir ahora, pero Bakunin lo que nos acaba diciendo también es que todo lo que nosotros vemos, comprendemos y sentimos de la realidad simplemente es una pequeña porción que nosotros como animales humanos conseguimos comprender. Pero la realidad de la materia y de la realidad de la realidad es tan inmensa que nos resulta inabarcable tanto para la razón como para el sentir. En el sentido de que, bueno, que tú puedas ver lo que ves es porque eres un animal que ve lo que ve, pero eso no implica que toda la realidad sea única y exclusivamente lo que el animal humano ve, sino que esa es nuestra construcción de la realidad y a partir de ahí arraigamos el sentir. Ejemplificándolo, se puede decir que en cada individualidad, en cada realidad que hay, existe como una flor, un animal humano, no humano, una piedra o incluso algo tan inmaterial como los rayos del sol, que para Barad serían cortes inmateriales dentro de la misma materia, están condensadas todas las realidades. Claro, cuando yo leí esto, lo primero que pensé es, vale, esto es completamente un pensamiento budista, sobre todo de uno de los mayores representantes actuales del budismo del siglo XXI, que es Thich Nhat Hanh, que lo llama el interser, porque él incluso te lo coge de la forma más absurda, que te dice, que esto lo tienen muchos los budistas, de irse a las cosas súper absurdas. Dice, en una hoja de papel, dice, está todo el universo, porque para que exista una hoja de papel ha tenido que existir un árbol, pero para que exista el árbol tiene que haber existido el sol, la lluvia, todo lo que ha condicionado esa existencia del árbol. Por lo tanto, en una simple hoja de papel, tú puedes llegar a entender que ahí está condensado todo el universo. Incluso en el pensamiento zen, propio también del budismo, muchas veces es como, en una piedra está el universo entero. Si tú no eres capaz de llegar a entender eso y solo ver una piedra, es porque no estás comprendiendo que la realidad va más allá de lo que tú has significado como piedra, ¿no? Entonces, para mí Barad coge mucho más peso y mucha más preponderancia cuando se pone en relación con todo esto. Y esto nos vuelve otra vez por lo mismo a la pregunta por la técnica. Si nosotros como individuos hemos objetivado, individualizado la naturaleza, consideramos que la tecnología puede servir para controlar y manejar esas individualidades. Y volvemos a la idea de que la tecnología está contrapuesta a la naturaleza porque la tecnología es algo artificial, es algo que desnaturaliza, pero todo esto son comprensiones que nosotros le hemos dado a la tecnología. ¿Qué pasa si consideramos que la tecnología es una parte que la materia tiene para poder ser manejada, relacionada de otras maneras? Para mí te está diciendo que la construcción ética de la tecnología tiene que ir arraigada a esta idea del interser de Thich Nhat Hanh, que, por ejemplo, Haraway luego desarrolla con su teoría del cyborg, o que Rossi Braidotti también lleva la idea del interser a su ética poshumana, en el fondo, ¿no? Bueno, no hay una diferencia entre un animal no humano y un animal humano, sino que esas diferencias son categorías humanas. Entonces, la realidad de todos los seres no es una realidad por sí misma. La flor, siguiendo con el ejemplo,
es flor gracias al agua, los rayos del sol, la tierra y el aire, y esto nos mostraría que en la flor pues no hay binarismo, pues la flor misma es ese abismo o esa materia queer, porque está hecha de todo, o sea, es un conjunto de un montón de cosas, no es una única cosa. Y esta es la idea del abismo que nos quiere transmitir Bharat, la idea de que en cada realidad están todas las realidades interiorizadas y que nosotros y nosotras lo que tenemos que hacer es sentir esa interexistencia de todo. Luego nos lleva a lo inhumano, el indeterminado no ser y no devenir, que estaba en la cita, ¿no? Lo inhumano es presentado como el indeterminado no ser y no devenir. Porque si decimos que hay un devenir es que pensamos que hay una teleología y que la materia va hacia algún sitio. La materia va hacia donde va, no podemos otorgarle nada. Y como os decía, ¿no? Esto se muestra complejo para Occidente, pero en el pensamiento oriental, decimos pensamiento porque en sus inicios solo había pues, epistemologías chamanistas, taoístas, confucianas y budistas. En Oriente no existe la filosofía como está pensada en Occidente o como se empezó a construir a partir de Grecia, sino que son conceptos del no ser y el no devenir, son pilares culturales o estructurales de su cosmovisión. Por eso ellos ya parten de otras visiones del mundo. Lo humano, en este sentido, sería la objetivación de la realidad, es decir, que existen las cosas, el ser de las cosas, y el pensamiento de que todo transcurre de alguna manera, que es ese devenir. En cambio, el no ser y el no devenir son pues esa materia indeterminada, una materia que no es concreta ni definida, pues en su concreción y su definición es cuando vemos la flor y todos los procesos que han ocurrido para que pueda devenir flor. Pero esta visión del ser y del devenir son propias de la objetivación científica, es decir, nosotros y nosotras, como humanos que hemos construido una ciencia, una tecnología y unos lenguajes, hemos determinado pues, que las cosas son de esa forma concreta y que esa es su realidad. En cambio, lo inhumano se relaciona con el abismo y se vuelve pues, esa frontera de la nada, pero entonces ¿existe o no existe? Y aquí, volviendo a lo budista, el budismo es como, no podemos hablar ni de existir ni de no existir, porque existir y no existir son categorías puramente humanas. La nada es otro concepto oriental, pues igual que el concepto del Dao o el concepto de vacío, antes que la teoría cuántica, muestra que la materia está vacía de toda categorización humana, ¿no? Entonces, antes de caernos en descripciones científicas, la gracia del pensamiento oriental es que ya es un pensamiento arraigado en todas estas construcciones y por eso, y aquí vuelvo a recuperar a Yuhui, él dice que Oriente en sus inicios nunca construyó una ciencia y una tecnología contrapuesta a la naturaleza, sino que siempre la construyó en armonía. Y él, de ejemplo, pone muchas veces los jardines japoneses, donde técnica, la naturaleza está muy integrada, los elementos arquitectónicos siguen la naturaleza, no son tan artificiales como podemos ver aquí en Occidente, sino que ya están construidos desde esta armonía. Ellos, con su idea del Dao, el equilibrio, etcétera, buscan que su desarrollo tecnológico no esté confrontado al desarrollo de la materia, porque ya parten de que no hay diferencias, ¿no? Entonces, es muy interesante, pues como os decía, ¿no? Empezar a construir esta idea de la tecnología o preguntarse desde la tecnología, partiendo de la idea de la tecnología no está confrontada a la naturaleza, la confrontación es una construcción humana desde unos pilares muy concretos de estructuración psicosocial del sujeto y del colectivo. Entonces, enfrentarse a lo inhumano que hay en nosotros, porque esta es otra de las cuestiones que Bharat argumenta. Entonces dice, enfrentarse a lo inhumano implica reconocer que nuestra corporeidad también es materia queer. O sea, no somos, como os decíamos antes, sujetos individuales por sí mismos, sino que lo que nosotros somos es gracias a todas las relaciones que se establecen en la materia para que pueda surgir un sujeto particular, pero ya está. Todo lo que no entramos aquí, cómo se construye la conciencia, cómo se construye la individualidad, la importancia de conseguirnos y pensarnos como sujetos, etcétera. Aquí no entramos porque esto ya es todo otra cosa. Únicamente hemos llegado a ser y devenir desde los procesos de objetivación y subjetivación culturales, es decir, cómo la cultura a nivel individual nos estructura para que nos pensemos como sujetos en relación a otros sujetos, sobre todo entender cómo una antropología individualista o neoliberal nos configura incluso confrontados a otros sujetos en vez de apoyarnos en la ayuda mutua o la solidaridad, pues en la confrontación y en el darwinismo social.
En estos procesos de objetivación y subjetivación es cuando se crean los binarismos, que es lo que lo inhumano intenta romper, dualidades en el pensamiento oriental. O sea, lo que para Occidente son binarismos, son dualidades en Oriente. Diciendo que esto, pues por ejemplo, es una flor y aquello un gato, construimos la dualidad o el binarismo planta-animal, lo que siente un cuerpo es aire frío o cálido, entonces confrontamos la materia con lo inmaterial, ¿no? Que también va mucho más allá. Esto es una montaña y yo soy un animal no humano, estamos dualizando entre objetos y sujetos, todo esto son construcciones humanas, pero lo inhumano es romper con todos esos binarismos y entender que lo que construimos genera estas dualidades, pero que es la humanización del mundo, por llamarlo de alguna manera. Enfrentarse a lo inhumano rompe, como os decía, con estos binarismos, mostrando que la única diferencia es la que generamos desde esta objetivación del mundo. Y aquí, Kitaro Nishida, que es el fundador de la Escuela de Kioto, habla de que nosotros como sujetos lo que estamos sometidos es al dogmatismo de la cosificación. Es decir, a pensar que la única cosa que hay son objetos, sujetos, dualidades, realidades existentes por sí mismas. Entonces, eso lo necesitamos para vivir en un supuesto mundo de sujetos y objetos, pero no deja de ser pues, este dogmatismo de la cosificación, de pensar que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, existimos independientemente, cuando en el fondo, lo que es, llevándolo a un absurdo, aquí somos materia hablando sobre la materia, de cómo la materia debe construirse a sí misma. O sea, es bastante radical ese pensamiento para mí. Somos materia hablando de materia, no hay nada más. Nishida, en este sentido, ya cuestionó que el pensamiento occidental pues, siempre parte desde el ser, las cosas, los objetos, y nunca del no ser. Y la insistencia de este filósofo, de Nishida, era generar pues, este pensamiento de la nada o el vacío, pero sin olvidar que es lo inhumano no nos trasciende, no es que haya una realidad trascendental a la que tenemos que acceder, que hemos cosificado como Dios o divinidad. No, es que nuestra propia realidad es esa inhumanidad. O sea, tenemos que darnos cuenta de que incluso nuestra propia construcción como individuo o sujeto no deja de ser caer en este dogmatismo de la cosificación, porque entonces es cuando empezamos a relacionarnos con otras subjetividades, entendiendo que la otra subjetividad está confrontada a mí. Y aquí lo mismo, ¿no? Como la tecnología no puede estar, también está construida desde este dogmatismo de la cosificación, porque la tecnología y la ciencia se enfrentan a objetos, pero si empezamos a entender que esos objetos no son por sí mismos, nuestra relación desde la técnica tendría que variar, o al menos es la hipótesis que yo defiendo desde el pensamiento de Karen Barat. Y por último, para acabar, dos cosas, que es la cuestión del sentir, que también se apelaba mucho antes de que en el fondo toda la teoría de Barat lo que apela es a un sentir inhumano de la realidad desde el cual poder desarrollarnos desde la ciencia y la técnica, por ejemplo. Entonces, Karen Barat nos dice que sentir el abismo o lo inhumano tiene una implicación en el aspecto sensible del animal, del humano inhumano, porque incluso la categoría de humano no deja de ser una cosificación de nuestra corporeidad y decir que somos una especie animal, pues no deja de ser pues, decir que nosotros como materia somos una especie animal diferente a otras especies animales en vez de romper con este binarismo. Y aquí yo siempre volveré haciendo referencia al pensamiento oriental. Dice, aquí el pensamiento oriental y en concreto pues el confucianismo estipuló el concepto de Ren, ¿no? Y la gracia es que el concepto de Ren puede ser traducido por compasión o comprensión, que etimológicamente, como os he dicho, significa pues sufrir con, sentir con o ser movidos juntos. Vemos cómo lo que postulaba Karen Barat desde la necesidad de la comprensión para devenir esta materia sin dualidades, es lo mismo que Oriente hablaba desde el pensamiento confuciano de Ren. Por eso su tecnología ya se desarrollaba de una manera diferente, pues luego cuando entró la modernidad, se enfrentaron a la modernidad, pues hay que ver las dinámicas que llevaron a Asia en general a adoptar la técnica europea y no seguir con sus estilos tecnológicos. ¿Cuál es la gracia? Que cultivar Ren, que es algo que los confucianos buscan, para el pensamiento oriental implica sentir lo externo, o sea, todo lo que no soy yo como individualidad, sino todo lo demás, toda realidad objetiva como propia. Y esto es lo que vemos que Karen Barat habla cuando habla del realismo agencial, de entender que toda la materia, en toda la materia y en mí mismo o en mí misma, está toda la realidad, ¿no? No hay una confrontación. En este sentido,
no hay dualidades en REN, en esta comprensión. Pues si sentimos lo externo en el propio interior, se rompe el binarismo que postula Barat con su materia queer. Es decir, Karen Barat, desde la teoría del campo cuántico, nos está hablando de lo que los confucianos también hablaban, y por eso considero interesante ver cómo la técnica desarrollada en Oriente se desarrolló de una manera, y a día de hoy estos materialismos radicales buscan una manera diferente de entender el mundo, de entender nuestra relación con la materia, de entendernos a nosotros y nosotras mismos como materia, para desarrollar la técnica y la tecnología de otra manera. Cultivar REN es, más que enfrentarse a lo exterior, reconocer ese abismo o ese inhumano que hay en nosotros. Pero esta cuestión del sentir también queda, como os decía antes, y ahora sí que lo hablaremos un poco más, recogida por Haraway cuando ella habla del materialismo sensible. Claro, ella te está diciendo que la materia es sensible, que la materia, ahora no me recuerdo el concepto, es simpoyética, ¿no? Dice, a veces pensamos que la materia es no simpoyética, no me acuerdo del otro concepto, que es como que se desarrolla cada sujeto, cada colectivo se relaciona y evoluciona independientemente a cómo se relaciona todo. Y la teoría simpoyética lo que te dice es que incluso cualquier ecosistema se construye en relación a otros ecosistemas, no independientemente. Entonces, nosotros, como formamos parte de un ecosistema y somos una especie integrada a la naturaleza, tenemos que empezar a entender que tenemos que relacionarnos simpoyéticamente con el resto de ecosistemas, de subjetividades, etcétera. No en contraposición o pensando que vamos por libres, sino entender que nuestra acción tiene una repercusión en todo el entorno. Lo interesante, y aquí me parece brutal este concepto, es que Haraway no habla de la creencia o creer en el alma, como sí que harían todos los animismos, porque Haraway recurre al animismo para intentar entender este concepto de materialismo sensible, porque dice que la creencia es puramente racional. Tú tienes que creer en esto. Y lo que Haraway y Barat lo que te dicen es, tú no tienes que creer en la materia sensible, tienes que sentir la materia de otra manera. Entonces, desde este sentir la materia diferente, volvemos a la pregunta por la técnica. Si nos sentimos materia, ¿cómo construimos una ciencia y una tecnología no confrontada? Vuelvo a remarcar que Barat no desarrolla una pregunta por la técnica, no da una respuesta a la pregunta por la técnica, sino que yo pienso que su materialismo agencial o surrealismo agencial nos obliga a cuestionarnos la pregunta por la técnica. Es el paso que yo le doy. Pues como os decía, ¿no? La creencia para Haraway es puramente racional, no sensitiva, ya lo que está señalando es sentir la materia como una cuestión, como viva, cuestión que implicaría para estas autoras pues una nueva forma de sentir el mundo y todo lo que en este hay. Y aquí es la gran pregunta. Vale, todo este discurso filosófico, sociológico, entre Haraway, Barat, etcétera, ¿tiene alguna implicación en la realidad o debería de tener alguna implicación o simplemente es hacer especulación del pensamiento? Para mí sí, ¿no? Entonces, siguiendo a Barat, diremos que todo su pensamiento sí que tiene una implicación, que junto a esta concepción de materia queer o el enfrentamiento a lo inhumano, lo que hay es la posibilidad de una ética del sentir, del cuidado y del